¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta vez te traigo un ejemplo más sobre los logaritmos. Este problema ha sido tomado en examen de admisión aquí en nuestro país, el Perú. Mira cómo se resuelve. En la siguiente ecuación, esta ecuación, logaritmo de x más 9 menos un medio del logaritmo de 3x menos 8 es igual a 2 menos 2 logaritmo de 5. Un valor de x es... Mira, aquí una cosita que tú tienes que aprender es lo siguiente. Si tú observas, hay tres logaritmos, aquí, acá y al fondo. Y este es el único número que está solo. Ese número se puede convertir en un logaritmo. Vas a hacerlo así. Observa. Ese 2 que está ahí, lo vas a poner de esta manera. Vas a poner un logaritmo. Si tú observas, no está escrita la base en ninguno. Quiere decir que son logaritmos en base 10. Igual vas a colocar acá en base 10. Y vas a colocar así, mira. 10 también le vas a poner. O sea, la misma base que está acá. Voy a ponerla. La misma base que se está usando, la vas a poner acá también. Y lo vas a poner esto como exponente. Esto que está acá vale 2. Es fácil de comprobarlo. Mira, simplemente haces lo siguiente. No mires esto. Así. Según la propiedad del sombrero, este puede bajar y colocarse acá adelante. Sería así. 2 logaritmo de 10 en base 10. Y una cosa que tú tienes que saber bien es que cuando tú tienes un logaritmo y ambos son iguales, el número y la base son iguales, todo esto vale la unidad. Entonces sería 2 por 1 y sería 2. Entonces, de esa manera demuestras de que esto vale 2. En conclusión, lo de acá es lo mismo que lo que está aquí. Eso vamos a usar en el ejercicio en este instante. Voy a reemplazar todo y en vez del 2 voy a colocar esta expresión. Quedaría así. Así quedaría. Acá vamos a hacer unas cositas interesantes. Este 1/2, según la propiedad del sombrero, así como el número puede de aquí puede bajar y venirse, también se puede hacer lo contrario. A este 1/2 tú puedes agarrar y lo puedes subir. Lo puedes poner acá dentro del logaritmo. Pero fíjate bien que donde debe ir este es aquí, afectando a la cantidad. O sea, aquí se va a ubicar el 1/2. Vamos a colocarlo ahí entonces. Y quedaría de esta manera. Ahora, acá también puedo hacer algo. Acá hay 10 al cuadrado, o sea, 100. Entonces, en vez de ponerlo así, vamos a ponerle el valor de 10 al cuadrado, o sea, 100. Quedaría de esa manera. Cuando el logaritmo está en base 10, no hay necesidad de poner la base del logaritmo. Entonces, si quieres, no lo pones. Y sería así. Aquí también se puede aplicar la propiedad del sombrero. Entonces, lo que voy a hacer es, este 2 lo voy a sacar de ahí y lo voy a pasar acá. Ahí quedaría. Ahora, 5 al cuadrado, qué facilito, pues todo el mundo lo conoce. En vez de colocar 5 al cuadrado, ponemos su valor, o sea, 25. Y la expresión quedaría de esa manera. Ahora, ¿acá qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las propiedades del logaritmo. Cuando dos logaritmos se están restando, ¿se puede poner uno solo?
Y esta cantidad y esta se van a dividir según la propiedad de logaritmos. Entonces, quedaría de esta manera. Así. Y por allá por la derecha también podemos aplicar esa propiedad. Dos logaritmos se están restando, se puede poner uno solo. Y acá, esta y esta se van a dividir. O sea, 100 entre 25. Pero 100 entre 25, todo el mundo lo conoce. Tu mamita también seguramente conoce ese valor. Todos los niños, todos deben de conocer que 100 entre 25 vale 4. Y el problema está cerca de terminar. Ahora mira, otro detalle que puedes hacer es que tú debes de saber de las leyes de exponentes, debes de saber de que el exponente 1/2 es lo mismo que colocarle raíz cuadrada. Entonces, si tú quieres, no pones exponente 1/2, sino pones raíz cuadrada de esa expresión así. Y sería lo mismo. Y listo, el problema está a punto de ser exterminado. Se ve la igualdad de dos logaritmos. Si los logaritmos son iguales, quiere decir que toda esta cantidad y este deben ser iguales entre sí. Entonces, plantearías esto. X más 9 sobre raíz de 3x menos 8. Esa expresión debe ser igual al que está allá. Debe ser igual al 4. Y estamos cerca de terminar. ¿Qué voy a hacer acá? Una forma sería, ¿sabes qué? Ahí molesta esa raíz. Da nervios, ¿no? Entonces, harías lo siguiente. Para evitar que se te baje la presión debido a esta raíz cuadrada, ¿no? Porque te altera seguramente. ¿Sabes qué se hace? Se eleva al cuadrado todo. Así, mira. Elevas al cuadrado acá. Elevas al cuadrado aquí. Y esto elevas al cuadrado. Entonces quedaría así. Vamos a terminarlo allá a la derecha. Quedaría así. X más 9 al cuadrado. Acá, en esta parte que te digo, aquí, el cuadrado y la raíz se eliminan. Y quedaría de esta manera. Quedaría simplemente 3x menos 8. Y por la derecha, todo el mundo sabe que eso vale 16. Y está quedando algo más sencillo. Esto lo paso para acá y quedaría así. X más 9 al cuadrado es igual a 16 por 3x menos 8. Y esto es una ecuación cuadrática. Hay que desarrollarla. Sería así. Es un binomio al cuadrado. Es cuadrado del primero más. A cada 9x se pone el doble. 18x más el cuadrado de 9. O sea, 81. Por acá multiplico. Y por acá me da 128. 16 por 8. Esto lo ordeno y va a quedar lo siguiente. Aquí te van a salir dos valores. Le aplicas el aspa simple y va a salir x igual 11 y x igual 19. Y según las alternativas que te dieran, tú marcas la respuesta. Te pide un valor de x. Pues cualquiera de estos dos puede ser la respuesta. Eso es todo. Me ha dado mucho gusto mostrarte un poquito más de conocimiento. Me voy. No te olvides suscribirte a mi canal. ¡Chao!